Padre, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo. Pido, Padre, que tú ministres a nuestras vidas, que tú golpees fuertemente la impiedad en este día, Padre, pero que al mismo tiempo traigas sanidad, restauración a la vida, Señor, de todos. No hay justo ni aun uno, declara tu palabra. Y venimos ante ti rendidos, pidiéndote, Padre, la palabra misma revelada a nuestras vidas, que más allá de un impacto intelectual, pueda, Señor, transformar nuestras vidas. Pedimos, Padre, que sea tu guianza a nuestras vidas, que tú traigas sanidad y medicina, Señor, a nuestros cuerpos a través de tu palabra ministrada, y puedas no solamente hacer de nosotros oidores, sino también hacedores de tu palabra. Pido, Padre, el compromiso de parte de cada uno de nuestros corazones, para que tu palabra como una semilla caiga en buena tierra y esta pueda rendir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos las gracias. Amén y amén. Bien, amados, el título de este mensaje es Aprendiendo a vivir con piedad. Aprendiendo a vivir con piedad. Y voy a iniciar con la porción que corresponde estudiar esta semana, que es Texabé, que traduce al español como mandarás. Esto a propósito de una instrucción que el Eterno le dicta a Moisés de mandar a Aarón a machacar aceitunas de olivo para el aceite. Y también le manda a la confección y diseño de las vestiduras sacerdotales. De esto vamos a comprender más adelante qué significa a nuestros días la confección de este traje y cómo se refleja en nuestra vida, o cómo debería reflejarse en nuestra vida, el hecho de poseer esta vestidura ahora espiritual. ¿Ok? Esta porción se encuentra en Shemot, Éxodo, capítulo 27, versículo 20 al capítulo 30, versículo 10. En Ezequiel, capítulo 43, Lucas 18, 15 al 20, 26. En esta porción de la Torá se resume la historia de Moisés y el pueblo de Israel, cuando el Eterno dictó las instrucciones para garantizar la iluminación del recinto sagrado, además de todas las especificaciones de las vestiduras sacerdotales. Hoy estaremos estudiando algunos aspectos destacables que nos enseñará las implicaciones proféticas que éstas tienen sobre nuestra vida diaria en cuanto a la santidad y alejarnos de la impiedad. Entonces, el contenido de la enseñanza apuntará a cómo se obtiene el aceite, las vestiduras sacerdotales, cómo practicamos la piedad y cómo debemos alejarnos de la impiedad. ¿Ok? Y voy a iniciar con el texto de Éxodo capítulo 27, versículo 20. Declara, y tú mandarás, de allí el término Texabé, y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas puro, batido, macerado, para la iluminación, para encender las lámparas permanentes. Se refería a la menorá en este caso, y el preparar con aceite de olivas puro, macerado, para la iluminación es que el aceite funcionaba como un combustible. Así como hoy en día se utiliza la gasolina con múltiples usos por tener propiedades inflamables, de igual manera el aceite de oliva sirve para este fin. Ahora, ¿qué implicación tiene esto en nuestras vidas? ¿Qué implica machacar estas olivas para que sean puras, sean batidas, sean maceradas? Implica una vida de sacrificio. El aceite era utilizado como un combustible para el encendido de la menorá, de la lámpara. En nuestra vida diaria requerimos del aceite para iluminar. Las aceitunas deben ser prensadas para extraer el aceite. ¿Cómo iluminamos a otros? Entonces, acá se nos viene una corta reflexión que tiene que ver con la vida de sacrificio. Y esto al final se traduce como un tipo de unción incluso. La unción no se limita solo a la creencia de que tú tengas un poder. Eso es parte de la manifestación. Pero la persona está ungida cuando está llena de este aceite. Obviamente, en este caso sería el espíritu de santidad en tu vida. ¿Ok? Cuando somos llenos de su espíritu, podemos decir que estamos llenos de su aceite. Y si estamos llenos de su aceite, somos capaces, como lo enseñaba Yeshua, ¿verdad? Que como luz podemos nosotros resplandecer sobre otros, sobre la oscuridad de otros, sobre las sombras
de otras personas. Adelante, mi hermana. Ahora, ¿cómo alcanzamos producir ese aceite? El aceite se extraía a partir de la maceración de las aceitunas. Y en el sentido ilustrativo y comparativo, nosotros, amados, podemos convertirnos en esas aceitunas. Y es a partir del sacrificio continuo de donde el Eterno va a extraer el mejor aceite de cada uno de nosotros. Dicho así, ¿qué significa y qué implicaciones tiene esto? Que tenemos que ser prensados. Prensados. ¿Y cómo el Eterno nos prensa? A través de circunstancias, a través de pruebas, a través de tribulaciones, incluso a través de procesos espirituales, cuando decimos que estamos vagando en un desierto, ¿cierto? Cuando esas realidades y circunstancias apremian y nos sentimos entre la espada y la pared, eventualmente hasta asfixiados, que no podemos con la carga, que estamos a veces hasta en estados de depresión o de tristeza sostenida. Cuando estamos en esos cuadros, Hashem está prensándonos. Y nos está prensando, amados, para extraer de nosotros lo mejor. ¿Ok? Solo a través de la prueba se extrae de cada uno de nosotros, de nuestras almas, de nuestros corazones, lo mejor. ¿Ok? Lo mejor. El aceite era utilizado como un combustible en el encendido de la menorá. En nuestra vida diaria requerimos del aceite para iluminar. Las aceitunas deben ser prensadas para extraer el aceite. ¿Cómo iluminamos a otro? Que la aceituna sea prensada significa que nuestra vida debe estar expuesta al sacrificio constante. Esto debe ser nuestro servicio habitual. Una forma de presentarnos en sacrificio delante del Eterno, aparte del estudio de las Escrituras, aparte de mantenernos orando, amados, es ayunando. El ayuno es una disciplina espiritual formidable para negarnos a nosotros mismos, para presentarnos en sacrificio, ¿sí? Y para elevarnos espiritualmente. ¿Ok? Jeremías 11:16 nos dice: Hashem te llamó olivo frondoso y bello como hermoso, con hermoso fruto. Romanos 12:1 nos enseña que, así que, hermanos, les exhorto por la gran misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero servicio racional. ¿Ok? El sacrificio, amados, es un término que, si bien a los religiosos no les gusta, porque lo malinterpretan con el hecho de estar sufriendo, ciertamente, amados, el sufrimiento trae cambios. El sufrimiento te expone a quebrantamiento y el quebrantamiento te expone a grandes y profundas reflexiones que te permiten ser transformado, te permiten ser cambiado, ¿ok? De un estado a otro, de una situación a otra. Por ello lo importante de ser expuesto siempre en sacrificio delante del Eterno. Hoy en día y en la posmodernidad, esto se ha perdido de práctica. Desde la antigüedad, amados, se acostumbraba a ayunar al menos 2 días por semana. Hoy por hoy ayunamos para ciertas situaciones. Y si somos movidos, porque si no somos movidos, que ayune otro. ¿Ok? Pero la verdad, amados, es que debemos procurar ayunar dentro y fuera de tiempo. ¿Significa esto que no vas a tener de por vida a no comer? Obviamente que no. Pero, digamos, con una frecuencia bastante seguida, es importante no dejar a un lado nuestra vida de sacrificio delante del Eterno. Hoy por hoy también, a través del posmodernismo, nos hemos excusado que entre diversas ocupaciones no hay tiempo para ayunar. Y puedo entender que la ocupación está presente y que ciertamente nos imposibilita dedicarnos, ¿verdad?, con todo esfuerzo y vehemencia a sacrificarnos delante del Eterno. Pero también esperar el mundo ideal nos traiciona, porque va pasando el tiempo y nunca llega ese momento ideal. Y como nunca llega el momento ideal, al final te descuidas espiritualmente y pues al descuidarte espiritualmente dejas de velar en el espíritu y esto te hace decaer espiritualmente. Debemos velar por vivir una vida en sacrificio. Acá el apóstol Pablo hace referencia a tal sacrificio y nos indica que este debe ser vivo, santo, agradable al Señor y que debe ser un servicio racional. Es decir, que constantemente debe presentarse delante del Eterno, no solamente cuando vas a ministrar. En espacios religiosos, la persona tiende a consagrarse más si está predicando.
Si no estoy predicando y estoy de lo de la audiencia, no me importa mucho. Pero la verdad es que somos hijos del Eterno, estemos enseñando, no, estemos ministrando, no. Tenemos que velar por guardar nuestras vidas y nuestros corazones. ¿De acuerdo? Quiero irme al Evangelio a la carta a los Hebreos, capítulo 8. Esto es una carta, amados, de quien se desconoce el autor. Algunos aseguran, presumen que puede ser el apóstol Pablo, pero tiene algunas diferencias significativas en cuanto a su contenido inicial cuando él saludaba con shalom a todos los hermanos de una congregación o de una comunidad en específico. No pasa así con la carta a los Hebreos. Por ello se reserva quién es el autor. Dice, este es el punto principal de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal, refiriéndose a Yeshua, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde se sentó Yeshua? ¿En el trono principal o al lado de él? Según el texto, al lado de él. Por lo tanto, él no es el Padre. ¿Lo ves? Ok. Dice el texto. Ahora bien, el punto principal de lo que he dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de su majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Escuchen, se está refiriendo a un tabernáculo verdadero, pero está en los cielos. ¿Por qué? Porque el tabernáculo verdadero está en los cielos. Vamos a aprender el día de hoy que el Eterno le dictó el diseño que estaba en el cielo, él se lo dictó a Moisés para que lo construyera aquí en la tierra. Ahora bien, una vez destruido el que estaba acá en la tierra, a través de la administración de Yeshua, su muerte y resurrección, y siendo puesto él a la diestra del Padre, en los cielos hay un tabernáculo, y en este particular ese tabernáculo es verdadero. Ahora, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Este verdadero no tiene que ver con el hecho de que el de Moisés era mentira. No, este verdadero tiene que ver, y lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, tiene que ver con el hecho de que esta era la perfección. A este punto era el que se tenía que llegar, ¿ok? Porque todavía el de Moisés tenía pues sus imperfecciones. Pero su diseño fue construido a partir de los planos que el Eterno le entregó, por así decirlo, ¿verdad? Esta instrucción que el Eterno le entregó a Moisés. Bien, dice que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Todo el tabernáculo de Moisés fue sombra de lo que era celestial. ¿Ok? La ley fue sombra de lo que había de venir, pero fue sombra. No queda eliminada, fue sombra. ¿Sí? Voy a hacer este ejercicio. ¿Qué sombra ven allí? ¿La forma de qué? De la mano. Ahora, mi mano real tiene 5 dedos. Vamos a ver cuántos dedos tiene la sombra. 5 dedos. No cambia nada. Porque es sombra. Es una réplica. Se mantiene. No se elimina. Así es. Una copia fiel y exacta. Gracias. Entonces, dice, si él estuviera en la tierra, necesario es que éste también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Tal cual él estuvo en la tierra, espiritualmente, él era un sumo sacerdote, tenía las competencias para ser un sumo sacerdote, pero literalmente, como él no viene por la tribu de Leví, él no ofició en el templo, ¿ok? Pero él tenía todas las competencias, digo, estando acá en la tierra para ser sumo sacerdote, ¿ok? De hecho, no sé cuántos recuerdan en las películas, cuando él está siendo interrogado por Caifás, Caifás le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Dios es el que te ha enviado? Y entonces él responde, Adonai me ha enviado. Y viene Caifás y le da una bofetada, así lo describe la Escritura, le da una bofetada. Blasfemo, ¿por qué le dice blasfemo? ¿Por decir que Dios le había enviado? No. Por haber mencionado el nombre sagrado de Dios, le dio la bofetada. Ahora bien, ¿quiénes conocían el nombre sagrado de Dios? Solo los sumos sacerdotes. ¿Cómo es que Yeshua, siendo maestro,
conocía el nombre sagrado de Dios si no era sumo sacerdote acá en la tierra. Era sumo sacerdote en los cielos. Ahora bien, amados, hoy por hoy no nos regimos por el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque no hay templo. ¿Ok? No hay tabernáculo. No hay un altar donde presentar sacrificios. El Eterno permitió, en la línea histórica y profética de su plan de redención para toda la humanidad, Él permitió que este templo fuera completamente destruido y a través del envío de su Hijo se ejerciera un nuevo sacerdocio. Entonces, Yeshua, según las Escrituras, en la carta a los Hebreos, Yeshua ahora se presenta como un sumo sacerdote en los cielos. Por eso Él tiene la potestad de ser el mediador y único mediador entre los hombres y el Eterno. ¿Ok? Si nos vamos a la antigüedad, el sumo sacerdote, en el caso de Aarón, él era el único mediador entre el pueblo y el Eterno. ¿Sí? La réplica, la sombra, viene a ser vida con Yeshua, donde Él es el único mediador entre nosotros y el Eterno. Por esa, entre otras razones, Él tampoco es el Padre. Porque si Él es el Padre, no hay mediador. Nosotros necesitamos de un mediador. Por eso Yeshua enseña en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. ¿Ok? Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Si Él es el Padre, no necesita un camino. Él es el Padre. Pero Él requiere presentarse como mediador, como camino, ¿verdad? Para nosotros poder acceder al Padre. Dice entonces, los cuales sirven a los que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Ok? Esto aparece en Shemot, por cierto. Si me puedes ayudar, hermano, con esta cita paralela. ¿Cuándo fue que el Eterno le dijo esto a Moisés? Para tenerlo de evidencia, ¿verdad? Vamos aquí al diseño y quiero acotar lo siguiente. Ah, aquí está, ya lo tengo acá, hermano, disculpa. Éxodo 25:40, sí, ese yo lo había transcrito, no lo había leído, está en la siguiente lámina. Dice Éxodo 25:40, mis hermanos, está escrito, y mira, que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Estas fueron las palabras del Eterno a Moisés. Ni más ni menos. No te pongas creativo, no. Yo te voy a dictar exactamente lo que tú vas a hacer. Ahora, lo que quiero reflejar acá es que no fue invención de Moisés, sino que el Eterno le dio un diseño. Y de esto aprendemos, mis amados, que nosotros debemos tener un diseño del plan particular que el Eterno tiene con nuestras vidas. Y está en nosotros orar a Él, pedir dirección divina para que Él nos revele cuál es ese plan particular para cada uno de nosotros, como personas y como parte, pues, de una familia. El Eterno, cuando revela su diseño, Él te da el cómo. Va a tardar tiempo, pero Él te va a dar el cómo y el por qué y el para qué. Él te lo va a dar. ¿Ok? No es necesario que te pongas creativo a inventar. Cuando estás inventando es porque no tienes revelación de lo alto. A falta de revelación sobreviene la invención del hombre. ¿Ok? La palabra en hebreo que se ha traducido como diseño es tabnit, que significa forma, imagen, plano, modelo, copia, estructura. Edificar viene de la palabra baná, que significa construir, tener hijos, reparar, levantar. La palabra verdadero, en relación al texto que leímos en hebreo, ¿verdad? La palabra verdadero tiene que ser entendida desde el punto de vista hebreo, según el concepto griego. A lo que se denomina verdadero se entiende en primer lugar como algo que está en contraste con algo falso, con algo ficticio, con algo irreal. Pero según el pensamiento hebreo, lo verdadero tiene más que ver con lo que es seguro, con lo que es estable, con lo que es duradero, con lo que es fiable y lo que es eterno. ¿Por qué es importante establecer esta diferencia sobre el origen del término? Porque en nombre de este texto se nos ha enseñado que como el sacerdocio de Yeshua es el verdadero, lo de Moisés fue mentira. Y resulta que eso es en la interpretación occidental. Si tú leas lo que es verdad, es porque todo lo demás es mentira. Pero en el pensamiento hebreo, algo es verdadero porque está completo, es perfecto, y proviene de algo que fue imperfecto, ¿sí? Entonces, el sacerdocio arónico tuvo muchas imperfecciones, claro que sí.
muchísimos errores, claro que sí. Fue perfectible siempre, claro que sí. Pero eso preparó el camino para que finalmente Yeshua pudiera establecer lo verdadero, lo que está completo, lo que es perfecto delante del Eterno. Esto amplía allí nuestra visión al respecto. Entonces seguimos. Un pequeño destello sobre nuestra identidad, ¿verdad? Porque muchos pudieran decir, bueno, pero esa parte histórica sobre el sacerdocio, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Yo le diría mucho. Según la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos declara, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartada, ¿verdad? Para él, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunos me han dicho, Rafa, esa palabra fue dirigida al pueblo de Israel. Yo le digo, mira, alguien que no conoce al Eterno no hay duda de que viene de las tinieblas. Y el Eterno a través de Yeshua permite que entre las naciones de las tinieblas seamos traídos a su luz admirable. Yo creo que esta palabra es para nosotros y históricamente esta carta fue dirigida a los dispersos, dice la misma carta, fue dirigida a los dispersos entre las naciones. Habían judíos y habían gentiles, obviamente no judíos, que también tienen el derecho de ahora ser parte de esta identidad. Ahora, somos parte de un real sacerdocio, no es porque provengamos de Leví, sino que por el sacerdocio de Yeshua, por el sumo sacerdocio de Yeshua, nosotros ahora podemos ministrar en su nombre. Por eso es que tú puedes ministrar e impartir en la autoridad de Yeshua, en su nombre, ¿sí? Recuerdan cuando Yeshua prometió a sus discípulos, y si esto lo hicieran en mi nombre, mi Padre se los concederá, pero también estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? En mi nombre sanarán enfermos, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Son señales que siguen a quién, a Yeshua, en calidad de sumo sacerdote. Ahora, entendiendo que Yeshua establece un sacerdocio, no por el orden de Leví, sino por el orden de Melquisedec, ¿ok? Según la carta a los Hebreos, es importante conocer sobre su vestidura. Y aquí vamos a hablar entonces de la vestidura sacerdotal. Una vez que nuestro interior está iluminado, entonces es necesario velar por nuestra indumentaria interior. Padre mío. Palabra cierta. Perdón, mi hermano. Es extraño porque esas sillas son bastante rígidas. Bien, prosigo acá. La indumentaria está compuesta por 8 prendas que a continuación vamos a describir. Y acá, por favor, pido atención a todos, porque no solamente proporcionar el conocimiento histórico de cómo eran las vestiduras, sino ver ese reflejo en nuestra vida interior. Eso es lo que necesitamos allí tener. Que por cierto, si el diseño que el Eterno le dictó a Moisés era sombra de lo que había de venir, y ahora Yeshua viene a ser el sumo sacerdote en los cielos, ¿cómo cree usted que está vestido Yeshua? Con esos harapos que le ponen. Yo no creo. Yo creo que él está vestido como el sumo sacerdote según el modelo que se le dictó a Aarón. ¿Ok? La indumentaria está compuesta por 8 prendas que a continuación describiremos. Vamos a verlo a continuación. Esta es toda la instrucción en cuanto a la indumentaria. Voy a hacer énfasis por razones de tiempo en el versículo 4. Dice, harán las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica, un bordado, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. ¿Ok? Tomarán para ello, y trae ya toda una lista de detalles en cuanto a los materiales, y previamente no es que cualquier costurero, mándalo allá a la esquina para que cosa allí las telas. No, 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 no. Eran hombres hábiles, ¿ok? Llenos del espíritu de sabiduría. No era cualquier costurero, no era cualquier sastre, ¿ok? Esta consideración y este nivel de detalle dio el Eterno para confeccionar los trajes tanto del sumo sacerdote como de los sacerdotes, ¿ok? Por acá traigo una ilustración, que en otras ocasiones también lo he presentado, acerca de los 8 prendas que componían, en este caso, el traje del sacerdote. Los calzoncillos, fíjense que para aquel momento no se utilizaban interiores, y el sacerdote utilizaba interiores. ¿Ok?
los calzoncillos, conocido en hebreo como miknaim, la túnica, el cinturón, el manto, el delantal, el pectoral de juicio, el turbante y la diadema de oro. Número 8 tiene que ver, todo esto, amado, está completamente engranado, ¿ok? Esto es como un juego de dominó, sin cabras, obviamente, ¿no? Sin cabras, pero todo cuadra, ¿ok? Vean, el número 8 tiene que ver con reinicio, con renuevo, con restaurar. Es el número del Mesías en cuanto a restauración. Y quiero mostrar acá también a modo de ilustración cómo era la indumentaria del sumo sacerdote. Yo creo, no lo dice la Biblia, una opinión personal, yo creo que Yeshua está vestido así, porque él es el sumo sacerdote en los cielos, según el modelo de lo que venía a ser sombra, que el mismo Eterno le diseñó, o le dio a conocer pues su diseño a Moisés. ¿Ok? Este es Yeshua. ¿Ok? Porque él es el único mediador entre los hombres y Dios. He escuchado que espiritualmente el sumo sacerdote es el líder de la congregación. Esto es un completo error, mi amado. Según las escrituras, el sumo sacerdote es Yeshua. Amén. En tal caso, quienes conducimos la congregación somos parte del sacerdocio. Por el orden de Melquisedec, somos parte de un sacerdocio. Pero el que se sienta también ya es sacerdote. ¿Ok? Acá quiero detallar el efod. Perdón, el pectoral. El efod está más abajo, el pectoral, ¿ves? En el pectoral habían 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. En la sombrera habían 6 de cada lado, que implicaba a cada tribu. Es decir, que el pueblo estaba sobre los hombros del sumo sacerdote. Yo creo firmemente que Yeshua tiene en sus hombros al pueblo de Israel y a lo justo entre las naciones. ¿Ok? En cuanto al pectoral, también se incluía en cada una de estas piedras preciosas la representación de cada tribu, que eran 12 en este caso. ¿Ok? Y debajo de ella se ocultaban el Urim y Tumim, que se creía que eran 2 piedras o 2 pergaminos pequeños que daban a conocer la voluntad del Eterno. ¿Ok? Entonces, me detengo un momento e ilustro lo siguiente. Yeshua enseña que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, Él se los dará, dice Yeshua. Porque Él tiene que estar como mediador en calidad de sumo sacerdote. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Era necesario porque como sumo sacerdote era el mediador para llegar al Padre. ¿Ok? Porque Él va a interceder por nosotros. ¿Sí me entiende? Así como el sumo sacerdote intercedía por los pecados del pueblo. ¿Sí lo ven? Acá presento la indumentaria del sacerdote. Toda blanca, con un cinto de muchos colores, más una cobertura sobre su cabeza. ¿Ok? Esta cobertura sobre la cabeza se interpretaba que era la cobertura del Eterno en su vida personal. ¿Ok? Años más tarde, siglos más tarde, en el caso de los judíos, ¿verdad? Se utiliza una kippah, es en representación a esta cobertura sobre la cabeza. Como nosotros incluso también usamos acá en la comunidad. Esto es como un acercamiento, ¿verdad?, al pectoral con las 12 tribus. ¿Qué implicaba esto? Que estaban en su corazón. ¿Ok? Si hay algo que está en el corazón de Yeshua, es el cuerpo del Mesías, las comunidades, cada creyente, cada discípulo está en su corazón, hermano. Está en su corazón. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros, servidores de las comunidades? Actuar como ellos. ¿Me explico? No ser indiferente a los creyentes, sino tenerlo en mis hombros, tenerlos en el corazón. Amén. Un líder que no ame a la gente, no lo tiene puesto en su indumentaria y por lo tanto no está ejerciendo bien su sacerdocio. ¿Ok? Quiero agregar, amado, este artículo escrito por el doctor Ketriel en Romanos 8:27. Está escrito: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a Dios. ¿Quién intercede por los santos? ¿Quiénes son los santos acá? Todos nosotros. Ahora, ¿quién intercede por nosotros? Yeshua. Así es. Bien. Cuando el sacerdote mesiánico ora por los preciosos hermanos que están en su corazón, el Urim y Tumim como base
pidiendo que la voluntad del Eterno sea revelada y que las personas puedan cumplirla y llegar a ser perfectos, como está escrito en Filipenses 1, 3 al 7. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Es decir, que todos los nombres están sobre sus hombros. Por vuestra participación en las buenas nuevas del primer día desde ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mesías, hasta el día de su venida, ¿verdad? Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque les llevo en el corazón. Por tanto, en mis prisiones, como en la defensa y confirmación de las buenas nuevas, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Y usted puede ver allí la vinculación, la íntima vinculación que hay entre los deseos del apóstol Pablo acerca de los creyentes en la iglesia de Filipos en relación a la vestidura sacerdotal. No está ajeno, se pueden interrelacionar. Por si fuera poco, también tenemos otro aporte por acá en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículos 7 al 9. Está escrito: y rogamos a Dios que no haga nada malo, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. En Colosenses 1, 9 al 12 está escrito: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, todos los hombres en los hombros, ¿verdad? Y de rogar que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Amén. ¿Quiénes están habilitados para usar las vestiduras sacerdotales? A ver, ¿qué quiero conectar acá? Vimos por las escrituras, a través del apóstol Pedro, que nosotros somos llamados a ejercer un real sacerdocio, ¿sí o no? Ahora, si estamos llamados a ejercer un real sacerdocio, se sobreentiende que debemos tener una vestidura, obviamente de carácter espiritual, ¿no? Entonces quiero destacar detalles acá sobre esto. Vean, ¿quiénes son los habilitados para usar esta vestidura? Y esto es importante, amados. Tener esta comprensión es importante porque al obtenerla, tú das el debido tratamiento a la luz de las escrituras de cómo debes actuar con otros, ¿sí? Por ejemplo, en las congregaciones tradicionales, y hago esto a modo de crítica constructiva, cuando una persona vemos que está siendo perseverante en la congregación, ya estimamos que puede ministrar como sacerdote, ¿sí? Pero lo que no sabemos es si tiene la vestidura. Pero resulta que para usar la vestidura, él debe cumplir con un prerequisito, y aquí está en la palabra. Dice Éxodo 29:4, harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y lo lavarás con agua. ¿Saben qué es este lavado de agua? El bautismo. La sumersión en agua. Para quienes creían que la sumersión en agua la había inventado Juan el Bautista. No, amado, eso viene de la ley. Es lo que está siguiendo una instrucción de la ley. No es nada nuevo. ¿Ok? Y la purificación en agua, el bautismo, no es solamente para renunciar al mundo y ahora creer en Cristo. Es parte de eso, pero también implica cada cambio, cada nuevo nacimiento, porque hay varios tipos nuevos de nacimiento, no solamente el espiritual. ¿Sabían eso? Cuando yo tengo un hijo por vez primera, yo nazco de nuevo. ¿Saben por qué? Porque me convierto en padre por vez primera. ¿Ok? Cuando yo me caso, viví siempre soltero, de niño, soltero, y me caso por vez primera, yo nazco de nuevo. Hay varios tipos de nuevo nacimiento. Uno de esos cambios o transformaciones en el ser tienen que ver con la purificación en agua, pero aparte de ello, tiene que ver cuando yo ejerzo por vez primera un nuevo rol. Así como soy padre, así como soy hijo, cuando yo empiezo un rol sacerdotal, yo necesito ser purificado en agua. Eso lo enseña la Escritura. Y esto fue previo a que ellos tomaran estas vestiduras. Entonces, después de lavado en aguas, después de purificado en aguas, escuchen, tomará las vestiduras
Y vestirás a Aarón con la túnica y el manto del efod y el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Permítanme compartir aquí Hechos 8:14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron, lloraron para que recibieran el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Por un lado, los bautismos, la sumersión en agua se tiene que hacer en el nombre de Yeshua, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula es católica, no es bíblica. ¿Ok? Los discípulos fueron bautizados en el nombre de Yeshua, por un lado. Y por otro lado, también fueron llenos del Espíritu cuando fueron impuestas las manos sobre ellos. Esto implicaba un cambio en ellos, porque iban a ejercer un sacerdocio desde el servicio de la predicación del Evangelio. ¿Sí lo pueden ver? Cuando tú predicas el Evangelio, tú estás siendo un sacerdote en ese momento, porque estás impartiendo vida sobre otro. Estás intercediendo por otro. ¿Ok? Vestirse de santidad implica tener puesta la vestidura sacerdotal. La verdad es que es al revés. Desde la enseñanza, donde estamos hablando de la vestidura, es que vestirnos con las vestiduras sacerdotales implica santidad en nuestras vidas. ¿Ok? Y a su vez se refleja como en una vida piadosa. Como le decía que se titulaba el tema, ¿cómo aprendemos a tener una vida llena de piedad? Ya Yeshua, en la lectura previa, por eso casó el tema, y quedé sorprendido, mis amados, porque yo no casé un tema con el otro. Delante del Eterno se los digo. Yo no casé un tema con el otro para que quedara todo bien acomodado. No, señor. Yo me voy por la paracha, que es la que corresponde a la semana, ¿ok? Y con la guía sinóptica que estamos estudiando, los evangelios, coincidió con Mateo capítulo 5, que tiene que ver con la vida piadosa de un creyente en él, de un discípulo en él. Yo quedé abrumado y abismado, amado, yo quedé sorprendido de esa casualidad. Realmente es una causalidad, ¿ok? Porque lo que Hashem nos quiere enseñar en este día es a cómo asimilar, cómo aprender, cómo comprometernos con él a tener una vida piadosa. Necesitamos una vida piadosa, amados. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos, haciéndonos pasar por vivos, no viviendo transparentemente o íntegramente, mi amado. Pocos tenemos una vida en sacrificio delante del Eterno. Vivimos del día a día. Nos dedicamos más al trabajo que al Eterno. Nos dedicamos más a la familia que al Eterno. Dedicamos más tiempo a las redes que a la oración. Esto habla, amado, de que no hay una vida en sacrificio. Y si no hay una vida en sacrificio, el pecado está a la puerta, acechando. ¿Ok? Y puedes llegar a cometer, y el Eterno nos guarde a todos, ¿verdad? El que cree estar firme, mire que no caiga, ciertamente, ¿verdad? Pero nadie está exento, amado, de caer en el peor de los errores. Y en el error que tú un día dijiste, yo no haría eso. Y por descuido puedes llegar a eso y hasta cosas más graves. Y allí donde viene una fuerte exhortación de parte de nuestro Padre para toda la comunidad, porque es un punto a cuidar, mi hermano. No podemos ser ligeros con la palabra. Hay gente que se ha pasado de ligero en medio de sus ocupaciones, que como no son sancionadas en las Escrituras, creemos que estamos haciéndolo aún bien. Hashem no es tonto. El Todopoderoso no es tonto. Él conoce la intención de tu corazón. Y aunque una ocupación justifique ocupar un espacio de tu tiempo, Hashem sabe la intención de tu corazón por la cual lo estás haciendo. Vela en eso. Pedro, habiendo compartido por varios años con Yeshua, le dijo, aunque pase lo que pase, no te negaré. Y Yeshua le dijo, apártate de mí, Satanás, porque ciertamente antes que cante el gallo, tú me habrás de negar. Si eso fue Pedro que estuvo allí, amado, en vivo con Yeshua, ¿qué nos toca a nosotros? Si no lo tenemos físicamente y aparte de eso, nosotros mismos nos alejamos de él. ¿Sí? Entonces, hay un estado de alerta actualmente en la comunidad con respecto a este punto, mis amados. Gente ha caído en la impiedad. Y ya van a ver de qué trata la impiedad y por qué estoy tratando ahorita el tema de la piedad. Porque la intención es que usted se llene de piedad para que la impiedad no tenga lugar en su vida. ¿Ok?
Me permitan allí la exhortación. Entonces, dicho así, muestro a continuación lo siguiente. ¿Quiénes están habilitados para usar estas vestiduras? Esta indumentaria la debemos tener a diario. Porque lo otro es, a quienes tienen el concepto claro, se pone la indumentaria solo cuando corresponde al día de la reunión congregacional, al día del servicio, del culto, ¿verdad? Pero en el diario pierden de cuenta eso y creen que por el hecho de que, por ejemplo, quien era adicto a las drogas ya no está en droga, ya yo soy santo. Quien era alcohólico ya no está en el alcohol, ya yo soy santo. Pero el Eterno te hace una demanda mucho más fina, que trasciende al hecho de que tú no tengas la misma vida pasada. Pero en este tiempo presente tú tienes que tener hasta una vida mejor que la de tu presente. Cada día tiene que ser para ti mucho mejor que la de aquel momento cuando tú conociste al Eterno por vez primera. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Utilizar esta indumentaria de santidad, de piedad, de justicia, de misericordia a diario. ¿Cómo lo alcanzamos? En cualquiera de los roles que desempeñemos como padres, esposos, amigos, maestros o miembros de la comunidad. De modo que nuestras acciones y la forma como nos conducimos reflejen quiénes somos y qué valores representamos. Tiene que ser en todo momento, mi amado. ¿Ok? Tiene que ser en todo momento. ¿Quiénes estamos habilitados para ministrar? Éxodo 29:7 nos dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y lo ungirás. No puede dedicarse a la obra del ministerio alguien que no ha sido ungido. Tú tienes que ser ungido. Amén, por una autoridad. A esto nos referimos cuando la persona debe estar ungida para el servicio sacerdotal. Amén. ¿Y cuál debe ser el perfil de ese ungido que tiene esta vestidura? Y esta es una característica, amado, que usted tiene que marcar en las personas. No es juzgar. Y en tal caso que sea juzgar, no es malo. Porque el apóstol Pablo enseña que el espiritual lo juzga todo. El hombre espiritual lo juzga todo. Entonces no está mal juzgar que es bueno, que es mejor, que es excelente, que puede ser mejor para mí. Lo cierto del caso es que nosotros debemos escoger a quién seguimos. ¿Ok? ¿A quién seguimos? Vea usted, el perfil de un ungido. Sus características son que el raciocinio mental sea uno con la visión de sus ojos. ¿Ok? Si usted ve a un creyente, sobre todo una persona de autoridad porque está ejerciendo sacerdocio, ¿verdad? Que la visión con la que él ve es distinta a su postura mental, no le siga. Ese es un loco. ¿Sí lo ve? O viceversa, que su estado mental no corresponde a la visión de sus ojos, corra de esa persona. La persona tiene que ser congruente. ¿Ok? Congruente. En esto se resume. La persona tiene que ser congruente. ¿Ok? Hace unos años, a modo de reflexión y de elección, una autoridad en otra ciudad, recuerdo que teníamos una vigilia, pero no hubo quórum ese día, no había suficientes personas, eran varias congregaciones que se iban a unir y por alguna razón falló la comunicación y asistimos muy pocas personas. Y entonces había un grupo de pastores que iban a ministrar esa noche, por toda la noche, y recuerdo que uno de ellos decía, ahora que no venga más nadie para no ministrar aquí. Esa actitud. Eso es una incongruencia. Eso no está claro. No está de acuerdo. ¿Me explico? Yo vi aquello, hermano. Wow, lo vi tan desagradable. Y yo dentro de mí que no venga más nadie. Porque si vas a actuar, si esa es la intención original en tu corazón, ok, tú vas a ministrar y todo, pero si eso es realmente lo que está en tu corazón, ¿qué le vas a ministrar al resto? ¿Sabes? Y él no está consumiendo droga, no está en alcohol, no está diciendo grosería. Es una actitud, amado, degradante al cuerpo del Mesías. Ese no va. Eso no va. Si lo puedes ver. Entonces, un ungido calla. Es más, de hecho, la actividad la suspendieron. Con un ungido no se suspende la actividad, porque aún uno es importante para el Eterno. Porque no era un tema de conglomerado de personas. ¿Sí? Usted se imagina que Yeshua por 12 se hubiese ido. Y allí éramos más de 12. Entonces, ¿somos discípulos de quién? ¿Somos realmente discípulos de Jesucristo? ¿O de mis propias pasiones? ¿De mi egoísmo? ¿De mi comodidad? Por favor.
también debe actuar con criterio y certeza. ¿Ok? Criterio y certeza. ¿Sí? Acá en la comunidad, lo que hemos tenido conflicto, nos sentamos, razonamos, oramos, pedimos dirección al Eterno, vamos paso a paso, poco a poco, ¿sí? Pero con certeza, con criterio, no a la locura, hermano, ¿sí? No es que alguien me visite otra vez, venga y enseña aquí, no. Tiene que tener una vestidura. Y tener una vestidura implica que se ha lavado en agua, que se ha bautizado, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, debe haber un trabajo de acompañamiento. ¿Sí? Porque entonces vemos luego a esa persona dando un mal testimonio, entonces señalamos el punto, pero es que el punto es que no estaba preparado. Pusiste a un niño en eso. ¿Me explico? Si hay algo que debemos tener, amado, es madurez espiritual para servirle al Eterno. ¿Ok? Debe poseer sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento. ¿Ok? Les digo algo, mis amados. En el servicio conozco a poca gente calificada con este nivel de sabiduría y discernimiento, pero poquitas, poquitas. Ahora, hay una advertencia para el que ejerce un sacerdocio. Éxodo 29, 20, miren lo que nos dice. Luego degollarás el carnero, tomarás de su sangre y la pondrás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. No en cualquier oreja, no aquí, no acá, no, en la oreja, en el lóbulo derecho. Hay una razón de ser, no con cualquier sangre. Escuche. Y en el lóbulo de las orejas de sus hijos. De sus hijos. No se sirve solo, se sirve en familia. ¿Ok? Se sirve en familia, no solo. Escuche. En el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Y esparcirá la sangre alrededor del altar. Suena locura, ¿no? Para nosotros vamos a ver la sombra. Eso tiene su sombra. Ya lo van a ver. Esta sangre que ahora es juntada en nuestros lóbulos de nuestra oreja, de nuestro dedo, de manos y pies, hoy día es la sangre del Mesías. En este sacerdocio es por la sangre de él. ¿Ok? En todo caso, el principio no está eliminado. Ha sido emplazado por la sangre del Mesías. Ahora, ¿qué significa esto? El lóbulo de la oreja derecha es para escuchar. En hebreo se conoce como Shema. Y saber entender, escuchar, implica obedecer. Para nosotros son dos cosas distintas. Escuché, pero yo decido si obedezco o no. En el pensamiento hebreo, cuando yo escucho, yo atiendo de una vez. A Dios se le obedece de una vez al escucharle. ¿Por qué? Porque cuando Él te está mandando una instrucción, ya Él sabe el por qué. ¿Ok? ¿Por qué te lo está mandando? El pulgar de la mano derecha tiene que ver con nuestras acciones. Este es el dedo que arroja mayor palanca, que te permite asir, agarrar, ¿ok? Contener en tu mano, ¿ok? Y hasta ese cuidado tiene el Eterno de ungirlo, de tal manera que lo que hagas con tu mano, atención acá quienes trabajamos, que la obra de tus manos sea bendecida, porque Hashem la bendijo ya untándola con la sangre del Mesías. Pero venimos de ese piazo de trabajo. No estás entendiendo, amado. No estás comprendiendo. El pulgar de sus pies, su comportamiento, cómo se conduce. ¿Ok? Todo ministerio, servicio a la obra, es sometido al siguiente proceso. Atención acá. Llamado divino. ¿Verdad? Cuando Hashem confirma por los hombres que hay un llamado en tu vida. Preparación. Purificado, quebrantado. ¿Ok? Purificado y quebrantado. Quebrantado y purificado, perdón. Porque primero trae el eterno quebrantamiento y luego te purifica, ¿ok? Es un principio en la escritura. Luego te unge. ¿Cómo lo hace? Marcado, apartado, confirmado por autoridades espirituales. Finalmente, equipado. ¿Cómo somos equipados? Con poder, con autoridad, con recursos. Hacen por medio de su espíritu, te da poder, pero también te da recursos, ¿ok? Para que tú puedas iniciar con el proyecto que el Eterno ha diseñado para ti. Y finalmente enviado, el cumplimiento de la misión. ¿Ok? ¿Sabes tú reconocer en qué etapa de esta te puedas encontrar hoy en día? Puedes hacer el ejercicio y saber qué próximo paso viene. ¿Qué hacemos nosotros en el mundo evangélico? ¿Hay un llamado divino? Lo enviamos de una vez.
Padre eterno. Ahora, este sacerdote, habiendo sido enviado, preparado, ungido, con una vestidura sacerdotal, escuche esto, debe estar preparado para presentar una ofrenda diaria. Éxodo 29:38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos añales cada día continuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y otro por la tarde. Ofrecerás antes del crepúsculo. Este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido a la entrada de la tienda de reunión en presencia del Eterno, donde me reuniré con ustedes para hablar contigo allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Estos encuentros en la mañana y la tarde, amados, son tiempos de oración. Mañana y tarde. ¿Sí? No es un acto religioso, es una disciplina espiritual. Mañana y tarde, así como pasamos por los grupos, todas las mañanas a las 6 de la mañana, todas las tardes a las 6 de la tarde, oramos. Hay un tiempo de oración. Eso te mantiene vinculado, en comunión con el Padre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él te habla. Cuando tú oras, bueno, dependiendo de la oración, porque puede ser que no te hable, pero es a través de la oración donde Él te va a hablar. Se va a manifestar a tu vida, te va a dar una instrucción, te va a dar una luz, te va a dar la solución a algo. Pero si no oras, aunque Él tenga la pretensión de hablarte, no le vas a escuchar, porque no estás en la sintonía con Él, no estás en cobertura, no tienes 5G. ¿Lo ves? Adonai quiere garantizar su presencia en tu vida diariamente. ¿Cómo lo hacemos? Presentando un sacrificio en la mañana y en la tarde, con la disciplina de la oración. Ahora sí digo yo, entro en el tema principal de esta hora. Aunque resta ya poco tiempo, me es necesario, amado, hablarles sobre la piedad. Desde la semana pasada, Hashem ha traído carga especial sobre mi vida en cuanto a la comunidad por decisiones humanas que algunos creyentes, amados, han venido tomando sin dirección divina. Y como en apariencia no pasa nada, creemos que no va a pasar nada. Y entonces se juega con el temor del cielo. Y eso es sumamente delicado. ¿Ok? Voy a poner aquí algunos ejemplos antes de entrar aquí en materia, para que puedan verlo mejor, ¿no? Por ejemplo, estamos en medio de personas que toman decisiones sin dirección divina, justificando el hecho de que si la decisión que he tomado me representa un pecado, se autojustifican diciendo, bueno, pero yo he visto pecados peores. Ahora, el punto no está en pecar de forma menor. La santidad consiste en no pecar, preferiblemente en no pecar, ¿sí lo ves? Esa es una. La otra, en cuanto a nosotros que estudiamos la Torá, decir que se ha visto poca efectividad de la Torá y que en nombre de eso, no se cree que las consecuencias que están descritas en la Torá se puedan cumplir hoy en día. Padre eterno. Nosotros no apostamos, ¿verdad?, a que las consecuencias que están en la Torá vengan sobre tu vida. El Eterno te guarde y tenga amplia misericordia sobre todo, ¿verdad? Pero no puedo ser ligero en el hecho de subestimar eso. Eso es no tener temor al Eterno. Una persona que actúa de esa manera y toma decisiones de esa naturaleza, para mí es una persona impía. ¿Quién es la persona impía? Que no tiene piedad. ¿Ok? No tiene piedad en cuanto al temor al Eterno. ¿Ok? Otro argumento, el pecado de otros, por ejemplo, comparándose con el pecado de otros, justificando que la escritura no es efectiva, argumentando, por ejemplo, que lo que se está haciendo no es abiertamente un pecado, por ejemplo, decir eso o aseverar eso, no es un punto de que lo que haga sea pecado o no. El punto es más alto, o en este caso más profundo. Es que lo que yo esté haciendo esté alineado a la voluntad del Eterno o no. ¿Ok? Hay cosas que yo voy a hacer que no van a implicar pecado, ¿verdad? Pero estoy fuera de lo que el Eterno ha designado para mi vida. Nosotros estamos llamados a cosas mayores, mis hermanos. ¿Sí lo ven? Los estudios, las lecciones que abordamos en las Escrituras no son poca cosa en esta comunidad. Como para pensar, ¿verdad?, o poner por ligereza los principios que aquí aprendemos. Esto es de serio, mis amados.
Esto de que el hombre tenga los pantalones bien puestos y ejerza su rol tal como corresponda. Esto de que la mujer está apuntando a ser una mujer virtuosa. ¿Sí? No le hemos alcanzado todo, pero tenemos la ruta clara. Lo que hay que seguirla. ¿Me explico? Entonces, he venido discerniendo de unas semanas para acá que gente que ha estado en la ruta de pronto se ha desviado por completo. Pero como abiertamente no están en una vida abiertamente pecaminosa, no se señala el punto. Entonces, en la autojustificación, déjenme tranquilo. Pero aquí el Eterno quiere hacer una exhortación a todos. Primero, el que está en la ruta, manténgase en la ruta, a pesar de que vea la esquina, no cruce, siga la ruta. Y se pasa que es un camino angosto. ¿Quién dijo que el evangelio era un camino ancho? ¿Qué dice Yeshua de los caminos anchos? Te llevan a la perdición, mi hermano. Si estás identificando confort en toda tu vida, ten cuidado, porque eso es una vía ancha. Eso es un camino ancho. ¿Sí lo puedes ver? El camino que nos ha anunciado el Eterno es bien angosto. Y si usted no está de acuerdo, háblelo con el Eterno. Pero él no lo va a cambiar. Este camino es angosto. Este camino es de esfuerzo, de varones, de gente seria. Usted no me lo pregunte, lo testificaba a otras personas. Estas hermanas, con base a todas estas experiencias, ¿verdad? Que donde el Eterno ha puesto carga en mí, estuve ayunando por varios días. Y en uno de esos días me correspondía hacer una inspección en un silo. Yo no lo tenía programado. Surgió todo así en la necesidad de trabajo, pues. Y eran 7 pisos, mi hermano. Yo iba a 3 días de ayuno continuo. Pero como yo no soy un creyente de la posmodernidad, de que pienso solo en mí, después en mí, y tercero en mí, y si sobra un poquito, pienso en mí, sino que yo entiendo que esto es una vida de sacrificio, toca. ¿Me explico? Y de a poco, mi hermano, piso a piso. En una me sentí un poco mareado, me sostuve, pedí guía al Eterno y seguí. Porque ustedes están en mis hombros. Yo entiendo, hermano, lo que eso significa en un sacerdocio. ¿Sí lo ven? Ahora, esto no lo digo por ínfula, el Eterno me guarda, nada que ver. Mi punto acá es que usted, caballero, como sacerdote de su hogar, te toca tenerlos acá. Sean como sean, fastidiosos, hiperactivos, torpes, los tienes acá, en tus hombros, por amor a Dios. Están en tus hombros, sosténlos. Y si algo se sale de control, o sea, ¿hasta cuándo entiendes? Ya tienes que hablar. Ya tienes que hablar. Pero debes controlar tu vida y la vida de los tuyos. Si es tu responsabilidad llevar la vida de ellos. Si son menores, tienes esa responsabilidad. Tanto hombres como mujeres. Pero tenemos que, aquí todo el mundo en el camino. Porque en nombre de la relatividad, y aquí va a entrar un concepto de impiedad, hermano, que está a flor de piel y nadie la ve. Que tiene que ver con estas corrientes de estoicismo. No sé si han visto el concepto por allí en las redes sociales. El estoicismo es una filosofía griega creada por Zenón que busca la felicidad del ser humano. Entonces, en nombre de eso, hoy por hoy, se pintan infinidades de filosofías en la búsqueda de la felicidad del hombre. Y entra y cabe cualquier cosa mientras el hombre esté completo, se sienta bien, se deja colar. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces el hombre busca una vida placentera, alimentándolo solamente de placeres. La mujer busca una vida placentera, solamente llena de placeres, teniendo como centro solo ella, solo su belleza, solo ella. Y no se está dando de cuenta que al invertir tiempo en eso, está descuidando su alrededor y su relación con el Padre. Eso, señores, se llama impiedad. No es droga, no es prostitución, no es alcoholismo, no es brujería, es algo más poderoso. Es una filosofía que entra silenciosa, se cuela y se instala en el corazón del hombre y de la mujer moderna hoy día. Eso es impiedad. ¿Y qué pasa? Que te distrae, no tomas una decisión en la primera de cambio, pero te vas desviando progresivamente. Y cuando vienes a abrir los ojos, ya estás muy lejos. Hashem nos llama a todos a retornar si no hemos salido del camino. Y si estamos en el camino, a mantenernos en el camino. Amén. Pero el camino es angosto. No tengo una oferta, mis amados. Y Yeshua no está en oferta.
Bien alto fue el precio que Él hizo por cada uno de nosotros y a precio de sangre, para que seamos serios. Él dio su vida, no vino con cuentos a poner a otro. Él dio su vida. Y nosotros somos discípulos de Él. Y si somos discípulos de Él, como lo enseña el apóstol Pablo, nuestras vidas deben estar puestas en el madero. Contigo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que la vida de su Hijo ahora vive en mí. Palabras de peso, mis amados. Como para estar en ese camino ancho y de vez en cuando me pongo la vestidura, me la quito. Deporte, pues, un hobby. Venir a la congregación ahora es un hobby. No, mi amado, no estamos para eso. No estamos para eso. Entonces voy a hablar acá de la impiedad. Con este contexto voy a hablar de la piedad. En el Antiguo Testamento la palabra hebraica que se traduce como piedad es Hesed. Se escribe de esta forma. Significa misericordia y amabilidad. Yo agregaría misericordia, sí, misericordia. Y amabilidad más misericordia. En el Nuevo Testamento la palabra que traduce como piedad en griego es eusebia. En el Antiguo Testamento la piedad se relaciona con la misericordia. En los libros sapiensales del Antiguo Testamento, la piedad se expresa con el término temor al Eterno. Características agrupadas que forman parte de las cualidades de un hombre piadoso. En hebreo se conoce un tzadik. T-Z-A-D-I-K. Tzadik. Tzadik es un hombre piadoso. Un hombre justo. ¿Ok? Es un hombre que cuando usted pasa el filtro del Mesías, con respecto a la bienaventuranza, todas caben en él perfectamente. Ese es un hombre piadoso. Y esa es nuestro llamado de parte de Yeshua en cuanto a nuestro perfil personal. El respeto y el temor filial hacia los padres es, de algún modo, reflejo del temor a Dios. Tus padres pueden ser los más canallas del mundo. Pero si usted no les honra, amado, usted no tiene temor del cielo. No hay temor del cielo. Sus acciones no justifican las tuyas. Honra a padre y a madre. No dice si ellos lo merecen. Y te digo más. Tus padres, en su autoridad espiritual, son un reflejo del Eterno, aunque sean canallas. Y si no los respetas a ellos, si no le honras a ellos, que los ves, los palpas, te dieron la vida, mucho menos al Eterno que nunca le has visto. Entonces no vengas a decir que tú amas al Eterno, que tú quieres honrar al Eterno cuando tienes rencores hacia tus padres. Esto la Torah lo desnuda. Y ahí es donde yo me comprometí con ella. Porque esos son detalles que te desnudan. Tú te has preguntado por qué tu vida está, cómo está, ahorita en este tiempo presente. Revisa tu relación con tus padres. Tienes ahí la respuesta. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora la gran pregunta, ¿qué hacemos? Porque le digo, no quedaron en el atolladero. Me veo en el espejo, ya sé que estoy despeinado, ¿qué hago? Para allá vamos. Pero lo importante ahora es que enmiende lo que tienes pendiente con tus padres. ¿Ok? Esto es necesario. Hónrale. Por cierto, si de casualidad no tienes nada en contra de ellos, ¿verdad? Y los agradece y los ama. Pero no has estado atento a ellos, ahí hay falta de honra. Hónrale. Llámalos. Escríbele. Exprésales que les ama. Tú conoces a Dios, ellos no. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento y vístanse del nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y santidad de la verdad. Cuando el apóstol Pablo hace referencia de vestirnos de este viejo hombre, no es más que la vestidura sacerdotal. Ese es el nuevo hombre, ¿ok? Con el cual debemos vestirnos. ¿Cómo practicamos la piedad? Ya me había adelantado, bendito el nombre del Señor, con las bienaventuranzas que leímos, ¿verdad? Esas bienaventuranzas son las características de una persona piadosa. Yo te puedo hacer el ejercicio. Bueno, que de estas cosas yo cumplo. Y lo que no cumplo, tome nota. Lo voy a cumplir. Busque la forma. Hashem le va a dirigir por medio de su espíritu. No se olvide de eso. ¿Ok? Que por cierto, quería hacer aquí un énfasis. Y es que cuando Yeshua enseña las bienaventuranzas, no es que lo está inventando.
Muchos de sus enseñanzas ya están escritos en el Tanat, como pueden ver acá en los Salmos y en Proverbios. ¿Ok? Él lo que le está dando es interpretación a esas enseñanzas que ya estaban escritas en los Salmos y en el libro de los profetas. ¿Ok? Practiquemos, amado, la piedad. Ahora, y ya para finalizar, hablemos de las características de la impiedad. Y también va a servir de ejercicio qué cosas de esas tengo presente en mi vida para, bueno, ahora renunciar a eso. En el Nuevo Testamento o los manuscritos apostólicos, la impiedad se refiere a la condición de estar separado de Dios, a actuar en contra de su voluntad y a tener un desprecio por Él. ¿Ok? El desprecio hacia el Eterno tiene muchas caras. ¿Ok? No es porque abiertamente lo desprecie, yo desprecio al Señor, no. ¿Ok? Cuando tú te vales de tus fuerzas por encima de lo que el Eterno puede hacer en tu vida, allí tú lo estás despreciando. ¿Ok? Cuando tú pones en duda su palabra, tú allí lo estás despreciando. Por poner ejemplos. Romanos 1:18, veamos. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas para que no haya excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿De quién está hablando acá? ¿Del mundo o de los creyentes en la congregación? De los creyentes, sí señor. Dieron gracias, antes se desvanecieron en sus fantasías y en el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Qué significa que el corazón es entenebrecido? Se rodea de tinieblas, se oscurece el corazón y no logras ver luego la luz de Hashem. Eso es lo peligroso de desviarnos, mis amados. Que se endurece el corazón a tal manera que ni aun el Eterno, haciéndole el llamado, regresa. Cuidado con esto. Vea, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y tocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro patas y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones para inmundicia, para que contaminasen sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mandaron la verdad de Dios, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Por lo cual Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Damas y caballeros, estamos acá ante un cuadro de lesbianismo y de homosexualidad. Cuando la concupiscencia, los malos deseos, las pasiones mentales de contenido sexual se exacerben en la vida del hombre, llega a un punto, amado, de tal impiedad que el Eterno lo entrega por completo. Así permite, no es que lo entrega, lo permite. Él permite que sea entregado por completo a esta condición de transgresión, cambiando su naturaleza. Esa es la vida de un homosexual. Esa es la vida de una persona lesbiana, bueno, de un homosexual en este caso. ¿Ok? Porque es contra natura. Empieza a vivir una vida contra natura. ¿Sí? Y ahí, amado, a ver, debemos velar. Porque no es un punto de decisión. ¿Ok? A ver, la homosexualidad también tiene múltiples causales. Una de ellas parte de la identidad, pero hay otras que tienen que ver con la vida depravada sexual. ¿Ok? Gente que ya no percibe placer en un contacto sexual normal y se exacerban a tal punto de ya desear otras cosas. Contra natura. ¿Hashem permite? Es como quienes somos padres me van a entender este punto. Cuando somos padres y restringimos a nuestros hijos a hacer algo y ellos insisten y persisten, hay un punto donde cedemos. Bueno, está bien, si quieres bajar, si quieres hacer, si quieres tomar tal cosa, lo vas a hacer bajo tu responsabilidad. Y lo hacen y se estrellan. ¿Por qué lo permitiste? Por su persistencia. ¿Por qué el Eterno permite este estado pecaminoso en los creyentes? Porque ellos persisten en ese mal. Y ahí donde el Eterno nos quiere alertar y advertir en esta tarde, amados, a velar por ese tema. ¿Ok?
No es que todo sea la carga sexual, pero todos tenemos cargas. Bueno, lo que tenemos que velar es a no persistir en ello y pedir al Eterno que nos ayude para que nosotros desarrollemos mayor temor al cielo y mayor dominio propio. ¿Ok? Se dice que Dios los entregó a la impureza en la concupiscencia de sus corazones. Y esta es la característica de la impiedad hoy en día. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, esto también, sepas que en los postreros, debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, estoicismo. Esto cunde en las redes hoy en día. ¿Ok? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, maldicientes, desobedientes de sus padres, ingratos, impuros, sin afecto natural, desleales, calumniadores, sin templanza, sin mansedumbre, sin bondad, traidores, arrebatadores, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Evítalo si lo ves en otro. Y en consecuencia, evita tú caer en esto. Esto es todo lo contrario a lo que enseñó Yeshua. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ejercítate en la enseñanza de Yeshua en cuanto a piedad. Bueno, y en toda su palabra. ¿Sí? En este capítulo se describe que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y que la gente estará llena de egoísmo, avaricia, jactancia, arrogancia, blasfemia, desobediencia a los padres, ingratitud, impiedad, insensibilidad, implacabilidad, calumnia, libertinaje y ser despiadados. Entonces, amado, el llamado es a practicar la piedad. Tiene la enseñanza de Yeshua, una enseñanza, una clase magistral que dicta Yeshua acerca de las bienaventuranzas. Apégate a ella, desarrolla piedad. Al desarrollar piedad te vas a alejar, en consecuencia, del pecado. Te vas a alejar de la impiedad. ¿Sí? Autoevalúate por estas características. Si hay algún indicio de esto, cierra con ello. Amén. Cierra sus ojos por un instante. Inclina tu rostro en reverencia a tu Padre, al Dios de los cielos. Padre, ayúdanos a mantenernos velando. No queremos cortarle la oreja al soldado, como lo hizo Pedro. Tampoco negar tu nombre. Enséñanos de tu piedad y a comprometernos con ella. Tú nos has mostrado un camino angosto, con muchas bendiciones del otro lado, Padre, pero con un precio a pagar en este tiempo presente. Perdónanos, porque hemos puesto como poca cosa tu palabra, tus principios, tu verdad. Hemos jugado, Señor, a la relatividad, al no importa, al ser indiferente. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua.